palabra hoy, el nombre de cual he titulado se llama La Iglesia bajo ataque. La Iglesia bajo ataque. Aquí hay una confrontación de dos reinos, mis hermanos, el reino de las tinieblas y el reino de Yahweh, del Señor. Y la iglesia del Señor somos usted y yo y todos los seres humanos que el Señor designó y separó desde antes de la fundación del mundo como sus hijos. Pero que ahora que viene este tiempo tremendo, empieza la iglesia a ser atacada porque los tiempos están muy cerca. ¿Los tiempos de qué? Los tiempos de que el Señor venga ya en su segunda manifestación de su gloria y su venida. Por eso todo lo que está sucediendo a mí me llena de mucho gozo. Mira, aquí tenemos unos grupos familiares que ya, como hemos dicho, tenemos el gusto de tener a Nancy allí dando el grupo familiar. Nancy, diste la temática de las... Vamos a continuar, ¿sí? Normal. Porque la idea es, estaba viendo yo lo que les decía ahora, la temática es de que estos grupos se fortalezcan. Él dice que he llegado a 12 o 15 familias por cada grupo familiar. O sea, la idea es acercar varias familias a estos grupos y llevar el evangelio como lo hacía Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, y más cuando vemos que la hora se acerca, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Pero así como existe esto, existe un ataque sistemático del enemigo. Vimos nosotros el jueves pasado aquí que estamos viendo la escuela de estudios bíblicos, cómo Satanás empieza lentamente, o lentamente no, violentamente a hacer un ataque frontal contra la iglesia del Señor. Y estos son temas que a la gente generalmente no le gusta tratar. Cuando empezamos a ver cómo Satanás, esos espíritus y huestes espirituales de maldad, están obrando efectivamente para que usted caiga, suban, para que decaiga, para que usted sea continuamente perturbado, para que le roben la paz y definitivamente hacer que usted se vuelva una persona hasta incrédula, por decirlo así, hasta que logre hasta desestabilizar su fe. Entonces allí es cuando tenemos que ser fortalecidos. Yo observo que hay personas, a veces hay personas que el Señor las confronta, ¿sí? Continuamente y suben son como, dijéramos, como bipolares espirituales, diría yo, ¿no? Hoy están contentos, uy, sí, el Señor me ama, me bendice, mire, me dio este trabajo, no sé qué, y viene Satanás y tal, y le mete por ahí un dardo, y al otro día está, no, yo ya no voy a ir a esa iglesia, es que el Señor como que no me ama, ¿sí? Yo no veo una bendición. Al otro día dice, se levante, no, el Señor es una belleza, mire mi esposo, ese trabajo que tiene, y hace un año no estaba con ese trabajo, y mira a mi hijo, mira a mi hija, y vuelve, y como que ahí vuelve y se levanta, y a los 3 días, no, Señor se cuide. Y tenemos que identificar, porque es que eso es peligroso, mis hermanos. El Señor dice que a Él no le gustan los que son de doble ánimo. Y el de doble ánimo lo dice en Santiago. De doble ánimo es que son como la onda del mar, van para acá y para allá. Y miren ustedes, si vamos al libro de Santiago, si creen que eso es una cosa muy tremenda. En el libro de Santiago, dice Santiago 1, el 6 y el 7 y el 8 dice, cuando estemos ahí, iglesia, me dicen amén. ¿Sí? Bien, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estas personas que esta semana vienen y están bien, en la otra semana no voltean a mirar a nadie. Chao, Dios. ¿Qué le pasó? Es deprimido. No, el Señor no quiere eso. Cuando dice el Señor en su palabra,
que no perdamos el gozo, porque es que el enemigo sí sabe sistemáticamente, él tiene métodos muy precisos a través del cual te ataca a ti y me ataca a mí. Tiene un destacamento conformado por la tercera parte de las huestes celestiales que se fueron con Satanás. Y cuando él hizo eso, se llevó tronos, principados, potestades, dominaciones, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, y no las vemos, pero están afectando las vidas de nosotros. Y cuando usted tiene una depresión o un aburrimiento, tenga la absoluta seguridad, mi hermano, mi hermana, que Satanás le tiene puesto ahí un espíritu de depresión. Y hasta que usted no empiece a hacer guerra y se levante como un soldado y diga: no acepto la depresión, no acepto el aburrimiento, no acepto la tibieza espiritual, usted no se levante en pie de guerra, no va a pasar nada. El enemigo le va a ir ganando sistemáticamente el terreno. Y por eso es que se le mete a usted en la casa, se le mete a través del Facebook, se le mete a través de las amistades, se le mete a través de todas partes, porque usted tiene un espíritu apocado. Y el Señor, en este es el tiempo en que nosotros tenemos que pararnos verdaderamente como guerreros del Señor. El Señor aquí no vino así, agüitas tibias, no. Aquí tenemos que pararnos porque estamos en guerra. Dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yeshua HaMashiach para la destrucción de fortalezas y de todo pensamiento que se oponga a la obediencia de mi Señor Yeshua HaMashiach. Así dice la palabra textualmente. Entonces, cuando usted está parado firme, usted no está ahí como: estoy aburrido. No, está aburrido. Diga el débil, fuerte soy. Entre más depresivo, más aburrido, diga: no acepto esta depresión, esta tristeza, no acepto este aburrimiento, porque es causado seguramente por un demonio que le está acompañando a usted. ¿Seguro? Y yo no sé si en su casa se lo aguantan o se lo aguantan un día bien y otro mal, al estilo chino, un día chino y otro no. No, usted tiene que tener un solo ánimo, porque dice el Señor en su palabra: aún que a los tibios los vomita de su boca. ¿Y usted es tibio? Esa tibieza espiritual, ¿a dónde nos va a llevar? Falta de compromiso. No, eso es parándonos fuertemente. Hay varios enemigos que tiene la iglesia, y la iglesia está bajo ataque de toda la fuerza de Satanás. Y el primer enemigo que encontramos nosotros es el espíritu de Jezabel. Hay que sistemáticamente identificar a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Vamos por favor allí a Primera de Reyes 21-25. Usted tiene que empezar a conocer al enemigo, porque usted dice: ay, usted no cree que esas cosas sean así, y usted como que no le para bolas, y de pronto usted está haciendo la segunda al demonio, a los espíritus, a las huestes espirituales de maldad. Y gócese si usted tiene su esposa o tiene su esposo y tiene sus hijos que vienen aquí y reciben la palabra. Gócese usted, porque y el Señor les tiene guardado, porque si fuera por usted de pronto, si usted es depresivo o depresiva, de pronto si fuera por usted, sus hijos estaban bajo ataque de Satanás. Pero el Señor tiene misericordia, y de pronto esa hija o ese hijo sí se ha levantado y ha dicho: sí, yo creo en mi Señor Yeshua, y sí está orando, cosa lo que usted no está haciendo, y sí está comprometiéndose con el Señor, cosa que usted no está haciendo, y que debería por el contrario dar ejemplo. Entonces aquí estamos, mis hermanos, en este momento estamos siendo abordados por ataques de Satanás, y usted tiene que entender preciso. Entonces encontramos un enemigo que está en Primera de Reyes 21-25. Vamos a ver una partecita aquí. Dice: a la verdad, ¿estamos allí? Dice: a la verdad ninguno fue como Acab. Acab fue uno de los reyes de Israel, ¿sí? Ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, porque Jezabel su mujer lo incitaba. O sea, ¿él qué hizo? Este señor, este rey de Israel, en lugar de casarse con una hija de Yahweh, le pareció muy querida la hija de un rey que no eran de familia israelita. Entonces era un rey sidonio, pero le pareció muy querida, y como muchos de los hombres
que se va por una cara bonita nomás, por un cuerpo bonito. Yo me imagino que esa mujer era bonita porque lo deslumbró. Además era una princesa, hija de un rey, ¿no es cierto? Ahí, entonces, ¿no? Pues, se la conquistó, pero ella empezó sistemáticamente a hacerle la segunda. Sistemáticamente detrás del trono empezó a influir sobre la vida del rey Acab. Y el rey Acab dejó de hacer lo que Yahweh, nuestro Adonai, le dijo que hiciera, y empezó a hacer lo que ella quiso que hiciera. Y esta mujer era sacerdotisa del templo de Baal y de Asera, que es Astoret, la diosa de los fenicios. O sea, empezó a adorar a todas las imágenes dadas al demonio. Baal representa a Satanás. ¿Y Satanás qué hacía? El Baal, ese Baal al cual adoraba, que decían que era el dios sol, decían ellos, pero sí era luz, luz Gelel, que significaba lucero de la mañana. Sí era luz, pero era un demonio, era el principal de los demonios, quien le reveló al Señor y quiso ser más alto que el Señor. ¿Y qué hizo? Entonces allí él Baal le pedía sacrificios humanos, especialmente de niños, y eso hacía. Y esta Jezabel hacía exactamente eso, y él sistemáticamente fue cayendo en esa situación, y empezaron a levantar toda una cantidad de altares a esos dioses, y ella estaba dedicada al ocultismo, a la hechicería, a la brujería, y entonces empezó a cambiar el poder y la gloria del Señor, lo empezó a cambiar por una cantidad de situaciones demoníacas, y empezó a irse en contra de los profetas. Y así es cuando vemos cómo aparece allí el profeta Elías, y él empieza a hacer ese ataque sistemático y finalmente acaba con todos los profetas de los Baales. Pero sistemáticamente ella que empieza, el espíritu de Jezabel anda suelto ahora tratándose de meter, o se ha metido en muchas iglesias, porque representa a aquellas mujeres que quieren manipular, controlar, y si es posible a través del sexo, de la sensualidad, ¿sí? Empieza un espíritu de Jezabel, empieza a atacar el liderazgo de la iglesia, empieza a atacar los ancianos de la iglesia, empieza a atacar la parte administrativa de la iglesia, los pastores, etc. Porque su objetivo es acabar la iglesia. Y entonces empieza a manipular. ¿De qué manera? Jezabel empieza a manipular de una forma muy especial, diciendo, primero haciéndose pasar por víctima, a hacerse pasar para que le tengan lástima, para que todo el mundo esté allí. Un espíritu de Jezabel empieza a decirle, Dios te manda a decir, yo te digo de parte de Dios, o sea, porque ella es enemiga de los profetas. Jezabel, el espíritu de Jezabel es enemiga de los profetas en la oración, así como pasaba en esa época con Elías. Entonces estamos bajo ataque, las iglesias del Señor estamos bajo ataque, porque en una iglesia pueden haber varios espíritus de Jezabel intentando controlar, manipular, intentando hacer cosas tremendas hacia la iglesia. Y la gente que está siendo usada por un espíritu de Jezabel no se da cuenta hasta cuando uno lee la palabra y dice, uy, wow, yo no sabía que eso era así, yo no me lo imaginaba. Pero allí detrás hay unos espíritus y unas huestes espirituales de maldad, y vamos a seguir viendo muchas cosas que el Señor está revelando para este tiempo. En Primera de Reyes capítulo 18, por favor, del 14 al 19. ¿Sí le interesa a usted esto? Amén. Ah, bueno. ¿Estamos allí? Bueno, dice el 14. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Yahweh, el Yahweh Sebaot, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, con el rey Acab, ¿no? Y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales.
envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Él los manda a convocar. Él los manda a convocar. O sea que el enemigo tiene profetas también. Así como hay profetas de parte de Yahweh, de parte de Dios, los Baales, ellos también tienen profetas que profetizan cosas negativas para este tiempo. Y vemos cosas impresionantemente tremendas, como entonces ella empieza a generar celos, inseguridad. O sea, ese espíritu en los hogares a veces está en damas que empiezan a manejar celos, inseguridad, una cantidad de situaciones con unos egos grandes, se vuelven vanidosas, dominantes, egoístas, porque el Señor instituyó que la cabeza del hogar fuera el varón. Amén. Si el varón está sujeto al Señor, ella debe estar sujeta al varón, porque si la cabeza de ese varón es mi Señor Yeshua HaMashiach, ella debe estar sujeta a ese varón. Así es el orden divino. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mujeres, y muchas Jezabel que aparecen, que son las que quieren mandar, que son las que quieren controlar el dinero, que son las que quieren controlar absolutamente todo, que se vuelven dominantes, que se vuelven, y es un espíritu moviéndose allí, controladora y manipuladora. Pero cuando allí empieza a manifestarse el orden divino, las cosas cambian. Y aquí no se trata de que el marido tenga sometida a la esposa como si fuera una esclava. Es que aquí yo digo y así se cumplió. Tampoco es así. Que tenga en la estima a su esposa de decirle: mi vida, yo voy a tomar esta decisión, he pensado esto, ¿tú qué opinas? Porque tampoco es que nosotros los varones, porque somos la cabeza, entonces vamos a tratar a la mujer como si no tuvieran ni voz ni voto. No, señor, así no es. Así no es. Es que yo lo decidí, punto. No, mamita, y esto, porque es que somos dos. Dice la palabra del Señor que los dos caminan juntos, los dos van a tomar decisiones. Ese es. Y tenemos que empezar a sacar ese espíritu de Jezabel de nuestras iglesias, porque así es lo que pasa. Y se ha metido dentro del machismo latinoamericano. Yo creo que hay espíritu de Jezabel impresionantemente. Entonces, allí Jezabel, ¿qué quiere? Reconocimiento, poder. Que le digan: no, es que esa señora es una machera, ahí la que mande ella, qué belleza, ¿no? Eso es lo que quiere, que la miren y que la admiren, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Tremendo, 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 tremendo. Usa esa amargura y esa victimización. Es que la gente es muy injusta y el otro fue muy injusto. Eso es una manipulación que hace el espíritu de Jezabel. Encontramos otro, ¿sí?, que es el espíritu de Absalón en las iglesias, y ese sí que es delicado, mis hermanos. ¿Ustedes se acuerdan de Absalón? Absalón fue uno de los hijos de David, y este hijo mató, resulta de que un hermano de él, Amón, que violó a la hermana Tamar, y como David no hizo nada, entonces él cogió y se tomó la justicia en su mano y mató a su hermano Amón por haber violado a Tamar. Lo que pasa es que Tamar y Absalón sí eran hermanos de padre y madre, pero Amón era hermano medio, pero a él le gustaba la hermanita, y un día le dijo al papá: no, mándeme a la muchacha que estoy como enfermito, y abusó de ella. Y Absalón nunca, jamás cogió y reconoció y pudo perdonar esa falta. Ese espíritu de Absalón se vino. Gente que lleva una amargura, son odios que no se han podido perdonar, ¿sí? Y llega en un determinado momento en que él se subleva contra David y detenta el trono, quiere el trono. Y dice: yo no necesito cobertura, yo no necesito nada, yo aquí voy a ser el rey. Como muchas personas en las iglesias salen, personas que ni siquiera han recibido una unción pastoral ni un reconocimiento, y entonces tratan de causar división en las iglesias, y se ve ese espíritu de Absalón allí tratando de manipular, y dice: no, es que para mí, es que el pastor mío es el Señor Yeshua nomás, cuando la misma palabra dice que para eso Él nos ha colocado pastores, porque si no la palabra hubiera dicho: no necesitan pastores. Y dice: sujetaos a vuestros pastores y obedecedlos, porque ellos velan por ustedes, como que algún día van a presentarse ante el Señor. Entonces hay unos que tienen ese espíritu y ese espíritu es soberbio, ese espíritu es arrogante. No, es que yo ya lo sé, yo todo lo sé,
A mí me lo revela todo el Raja por osmosis, no sé cómo dice. Ese es un espíritu de Absalón, de división, ¿sí? Vemos allí en 1 Samuel 15. Yo quiero esto porque, mis hermanos, a veces a nosotros nos suceden cosas que en las iglesias, y vemos cómo durante el transcurso de la vida de una iglesia hay personas que entran y otras que van saliendo. Y yo pienso que el Señor también es bueno. El Señor limpia las iglesias de aquellos elementos que van a ser un estorbo, de aquellos elementos que no se sujetan a autoridad como Él le ha gustado, como así como Datán, ¿sí? Y Abiram y Ecoré, que ellos sí aceptaban a Yahweh como su cabeza, pero no aceptaban a Moisés. Esto lo vieron ustedes en la autoridad espiritual. Y el Señor, ¿qué hizo con ellos? Los cortó, les cortó la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor ha establecido que sea así. No, es que Él es mi pastor y ya. El único mediador entre Él y yo es el Señor Yeshua. No necesito autoridad. Yo soy sobrado de lote. No, eso es arrogancia. Eso es lo mismo que hizo Satanás. Y ese es el espíritu de Absalón. Entonces allí en el capítulo 15 del 1 al 6 dice, ¿estamos allí? 1 Samuel 15 del 1 al 6 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Israel ahora pues está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh Sebaot: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. ¿Sí? Le está hablando aquí. Hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de David, que es el título. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel, Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Yahweh. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Yahweh me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Yahweh. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. O sea, ese corazón, ¿sí?, es la ambición personal. Es la ambición de querer mostrarse y querer decir: no, es que yo ya... Y son esos espíritus de Absalón, son los que muchas veces parten comunidades, fraccionan comunidades, se roban ovejas que en algún momento uno cogió, pastoreó, ayudó incluso económicamente, que uno les invirtió todo el tiempo, uno almorzando, como me han visto muchos, y comiendo, y uno atendiendo consejería, despertándolo uno a la hora que es, y uno orando por esas personas, ¿sí? Pero luego desconocen absolutamente todo eso. Dice, como decía Satanás, ¿no?
seré más grande que el Altísimo. Y entonces yo recuerdo que alguna vez Jairo hizo un comentario, y yo lo he traído a colación siempre, que me gustó. Llega un cliente y se queda en un taller mirando por un buen tiempo qué es lo que le están haciendo al carro. Le tienen que hacer 2 o 3 días, imaginémonos que le tienen que hacer muchas cosas: bajar la caja, colocar cigüeñales nuevos, bueno, reparar el motor y tanta cosa, pintarlo, lo que sea. Y creen que porque estuvo allí y estuvo mirando, ya entonces salió como mecánico automotriz. Ustedes saben, vea, yo ayer veía una prédica de Armando Aldous y escuchaba hoy una de Paul Washer por YouTube. ¿Saben cuánto se ha demorado? Y nos decía también, y quiero aprovechar esto, el pastor Donaldo Coy, para llevar a una persona al diaconado, 7 años de formación. Y hay personas a veces que llevan 1 año y creen que con 1 año ya se las saben todas. Y esos son los espíritus de Absalón que hacen daño en las comunidades, y que es bueno que el Señor se los lleve más bien, porque pueden causar un daño. Pero si usted ya los mira, qué homilética tiene, qué hermenéutica, como dice Pablo, mire su doctrina, mire cómo tiene su vida, como si es de testimonio su hogar, si están cumpliendo lo de Timoteo 1, lo de Tito, y usted dice, wow. Y esos son los que causan división. Entonces, el segundo tipo de espíritus es el espíritu de Absalón. ¿Cómo muere Absalón? Si usted lo mira allí, creo que está en el 18, 18:8 me parece. Segunda de Samuel, sí. 18:8, sí, segunda de Samuel 18:8. Desde allí dice, sí, dice, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Y sabe que eso es lo que les pasa a todos los que tienen el espíritu de Absalón: cortan por la cabeza, y es el Señor el que se encarga de hacerlo. Porque cuando se van en contra de un ungido, en contra de un profeta o lo que sea, eso es lo que hacen. Esas iglesias, en esta semana me contaban de una iglesia, no voy a comentar el nombre porque yo admiraba mucho esa iglesia, una iglesia de sana doctrina, pero nació siendo una división de otra comunidad a la cual yo pertenecí. Y ya entendí por qué esa comunidad no demoró más de 5 años, 4 años y desapareció. Había nacido con un espíritu de Absalón en uno de ellos, que dijo que se creyó más alto, ¿sí? Que ni siquiera recibió una unción pastoral y dijo: no, es que yo no necesito unciones, para mí es el Señor. Y eso es un acto de soberbia, porque así no es el orden que Dios ha dispuesto, ¿sí? Entonces eso es lo que dice. Entonces mire cómo muere Absalón, ¿cierto? Así mueren todos los que tienen espíritu de Absalón. Y finalmente David, ¿qué? Es restituido en el trono. Viene toda la restitución porque el Señor está de parte de su ungido, que en ese momento era David, y que han sido sus profetas, que han sido reconocidos como hombres del Señor y mujeres de Yahweh. Entonces, tremendo. Entonces, miremos cómo esa falta de perdón entonces atacó allí. ¿Y qué ataca el espíritu de Absalón? Ataca muchos liderazgos de muchas iglesias, mis hermanos. Ataca los liderazgos, ataca los ancianos de la iglesia, atacan. Es el grueso de la iglesia, y él empieza, así como se acuerda cuál fue la actitud de allí, que empezó a hablar con la gente, a engañarlos, con melosería y todas cosas, para que se fueran para el lado de él. Eso es lo que hace el espíritu de Absalón: causar división, murmuración, que lo hemos visto en muchas comunidades. Por eso la iglesia del Señor está bajo ataque. Y hay personas que están siendo usadas por Satanás y no lo saben. Yo he tenido conocimiento incluso de personas que han dicho: lo que pasa es que el Señor me habló en Corintios 3 no sé qué. Tercera de Corintios no hay. Yo digo, el que le está hablando es Satanás. Y conocí a otra persona que una vez me dijo: ay, pastor, pero
pero resulta que él dice, a mí me habla ese personaje y me dice Satanás, y me dice que es que a él hay que tratarlo con amor porque él también es un hijo de Yahweh, él también fue creado por Yahweh, ¿de cómo lo van a sacar así? Y le dije yo, ¿qué? Eso me dijo, y dije yo, ¿sabe quién está hablando usted? Satanás. Y Satanás le está hablando porque dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades y principados. O sea, tenemos una lucha contra él. Por eso dice las armas de nuestra milicia, porque nosotros somos guerreros que estamos en pie de guerra. Y entonces yo sigo diciendo, ¿quién le estará hablando? Y esa personita creía que le estaba hablando el Señor, porque es que sucede, mis hermanos, que Satanás se conoce la palabra de pe a pa. Acuérdese que cuando estuvo allá, después del bautizo y lo llevó al desierto, con la misma palabra le mostró. Y dijo el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Y le nombró varios textos bíblicos. O sea, Satanás se conoce la palabra. Y Satanás dice que aún se viste de luz, como un ángel de luz, para tratar de engañar a los escogidos del Señor. Y así se le puede a cualquier persona ahí aparecer y decir, y usted decir, ay, pero si usted se pone a mirar cuál es el testimonio de vida de esas personas, y si mantienen en un corre que te alcanzo, en un mata que yo te mataré, en una cantidad de cosas, ¿usted cree que yo veo testimonio de vida ahí? Y cuando veo actitudes arrogantes y altivas, ¿usted cree que yo veo actitudes del Señor? Cuando el Señor dice en su palabra, sed mansos y humildes de corazón. La iglesia está bajo ataque de ese tipo de personajes, pero no son estas personitas, sino lo que estas personas han abierto una puerta tan grande que han dejado que el demonio sistemáticamente, no uno sino varios, empiecen a tomar control y finalmente le dicen, ¿sabe qué? Usted no necesita estar en la iglesia. Señor, el que le da la unción a usted, ábrase. Porque él lo que le interesa es que usted sea parte del rebaño. Porque ustedes han visto que cuando un rebaño está apartado alguna de sus ovejas, es presa fácil del lobo y de las fieras, porque están apartados y se debilitan de la palabra, se salen de la cobertura, porque la cobertura es una cobertura especial que Dios da, pero se apartan. Y es cuando Satanás viene muy habilidosamente, porque él dice que él maquina cada cosa, él es perfecto en maldad. Acuérdese que él fue creado perfecto, y lo que hace perfecto es perfecto en maldad. Tenemos un tercer tipo de espíritus, que es el espíritu fariseico, del fariseísmo. Ese es un espíritu muy tremendo. Recordemos Juan 8:44. Vamos a la palabra, por favor. Si nos extendemos 10 minuticos más, usted me perdonará porque empezamos. Sí, si quieren, pues que sigamos viendo. Juan 8:44. Dice así, póngale cuidado, dice, porque y quiero que lo tomemos en contexto general desde el 39, para que no nos vamos a decir que es que aquí estamos descontextualizando la Biblia, ¿sí o no? Desde el 39 dice, y respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ellos eran judíos los que le estaban diciendo eso. Entonces sigue diciendo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Yahweh. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Yahweh. Yeshua entonces le dijo, si vuestro padre fuese Yahweh, ciertamente me amarías. Porque yo de Yahweh he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y hago un paréntesis aquí. Dice que el que me ama, mi palabra guardará. Cuando usted no guarda la palabra, usted está sujeto a autoridad, y usted creerse autoridad sobre todos, usted no ama a Yahweh. Usted es un hijo de soberbia y de altivez. Dice 43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos hablando del espíritu de fariseísmo. Entonces allí vemos nosotros cómo los fariseos odian todo lo que sea gracia. Y odian, y eso sí son expertos en colocar leyes, en ser legalistas, en mirar a todos y decir, ay, miren a la hermana Nancy, mírenla con esas uñas pintadas ahí, y ahora que vea Adolfo ahí vestido como un hippie, ahí vea cómo le parece. Ese es el espíritu del fariseísmo, del legalismo, ¿sí? Y ahora mire, ahí, ¿y qué diremos con Gaby? Señor, y aquí estamos viviendo bajo la gracia. Dice que ya no conocemos a nadie según la carne. O sea, no es porque usted tenga el pelo hasta la rodilla, ¿sí? Como les decía en estos días, mire, cheque usted tampoco los vellos del sobaco hasta la cintura, ¿sí? Ni las patas le lleguen hasta los tobillos, ni que usted no se pinte lo que usted le va a hacer, lo que lo coloca como un hijo de Yahweh. No, es su corazón, mis hermanos, es su corazón. Y allí esto es muy claro, ¿no? Entonces vemos nosotros como allí ese espíritu le gusta todo ese tipo de cosas. Le gusta el legalismo, le gusta el buscarse. Ahora, cuando hay una contienda, es el primero que está diciendo, sí, yo no estoy de acuerdo con los pastores. Yo estoy de acuerdo con usted. Los pastores están equivocados. O sea, todo lo que se trate de autoridad, ellos se alían con las personas que van contra la autoridad, porque son fariseos. Vamos al libro de Mateo, nada más allí, 23:13. La iglesia bajo ataque, mis hermanos. 23:13. La iglesia se defiende. Y aquí es donde ese espíritu de fariseísmo se ve en las iglesias, porque se hacen los santos. Son los diáconos o las diaconisas que están en las iglesias levantando manos, pero que son críticos, que son crueles, que son murmuradores, que son chismosos, que a todas le están diciendo, mira, y la Biblia de aquel tan chiquita, pero este compró una mejor. Mira dónde vive aquel, mira el cabello aquella. No, se la pasan criticando, juzgando, diciendo que nosotros tenemos que hacer por obras, y ya no es por obras, dice el Señor. Usted dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea, cree que porque hacen muchas oraciones y ayunan tenazmente, pero su corazón no cambia. Porque está bien, usted ayuna y hace oración, pero es que usted ha cambiado. Usted ya no es el mismo que le contestaba a su mujer con 4 piedras en la mano. Usted le dice, en lugar de una piedrita, usted le hace un piquito. ¿Sí? ¿Sí? En lugar de usted un grito, ya usted es con ternura. Entonces usted va cambiando. Ya es diferente, ¿cierto? Dice el 16, ay de vosotros. El 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, hacer proselitismo, ¿no? Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el otro, del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Etcétera, etcétera, etcétera. Habla de el 19 dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Él está hablando de todo ese texto, está hablando de guías de ciegos. Hay muchos en el fariseísmo que hacen eso, se creen expertos, pero cuando usted llega y usted los confronta y dice, hágame un favor, ¿qué trató de decir el profeta Nahum? ¿Qué trató de decir el profeta Joel? ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa eso? Contextualícemelo hermenéuticamente, dígamelo exegéticamente, para ver, porque es que se las dan de maestros, falsos maestros, hipócritas y fariseos, que se creen lo que no es. Y ahí es cuando el Señor con la misma palabra
los hace caer y terminan como Absalón. Hay otro espíritu que tienen las iglesias. Bueno, entonces hay otro espíritu que es el espíritu de brujería y ocultismo. Atacan las iglesias. Ustedes pueden creer, mis hermanos, que hay alrededor de las iglesias gente que se reúne para orar y ayunar, que son adoradores de Satanás y ayunan y oran a su padre que es Satanás para que las iglesias se acaben en ese sector. Y vienen y le echan riegos y le echan cosas para que las iglesias se vayan. Y hacen sus saumerios y sus